Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por conectarse esta tarde. El día de hoy estamos muy felices de compartir nuestra primera edición de nuestra serie de webinars en español. El día de hoy queremos empezar platicándoles un poco de quiénes somos y dando contexto sobre nuestra plática de Invierte en el extranjero construyendo un portafolio de inversión. Mi nombre es Ángeles Álvarez, soy mexicana y he trabajado en el equipo de Kempton por los últimos 4 años. Soy egresada de la Universidad Anáhuac y el día de hoy estoy especializada en crear portafolios de inversión patrimoniales y trabajar con mis clientes que se ubican principalmente en México y Latinoamérica. Ahora me gustaría darle la bienvenida a mi compañero Leonardo Alquero, el cual nos va a acompañar esta tarde. ¿Vale? Muchas gracias, Ángeles, y bienvenidos a todas y todos. Yo soy Leonardo Arquero, costarricense mexicano, y yo estudié Relaciones Internacionales en Estados Unidos, posteriormente una maestría de Finanzas Internacionales en Francia, y llevo más de 6 años con el equipo de Kempton Asset Management, asesorando a clientes en toda la región de Latinoamérica, también como en Europa y en Asia. La verdad se les agradece su presencia el día de hoy. Entendemos que llevamos más de 18 meses de pandemia en donde todo lo que son videollamadas, conferencias, Zooms, webinars, pues son un poco fatigantes y ya estamos un poco hartos de ellos. Así que sí se les agradece que se hayan conectado el día de hoy. Muchas gracias, Leo, por tu presentación. Ahora, continuamos. Los temas que vamos a presentar el día de hoy son cómo construir un portafolio de inversión basado en el extranjero, así como cuáles son los beneficios y los diferentes instrumentos de inversión que existen dentro y fuera de México. Entonces, antes de entrar en materia financiera, vamos a hablar un poco acerca de nuestra firma de inversión, Kempton Asset Management, porque lo más importante es conocer con quién estás trabajando. Nosotros estamos basados en la Ciudad de México y con pronta apertura de nuestra oficina en la Ciudad de Monterrey. Somos la empresa número 1 en México de inversiones en el extranjero y la número 3 en Latinoamérica. Tenemos 15 años de experiencia trabajando con los bancos más grandes en el mundo y todas nuestras cuentas son aperturadas en monedas fuertes como lo son dólares, euros, libras, lo cual permite que el tema de la devaluación no sea un factor que afecte el rendimiento inicial de nuestros portafolios, ya que monedas como el peso históricamente han perdido su valor y asimismo disminuido el poder adquisitivo global de las personas que tienen sus ahorros en pesos. Ahora, otra de las características de gran valor son las jurisdicciones en las que trabajamos actualmente, ya que cuentan con alta protección y seguridad, así como beneficios fiscales para nuestros clientes. Básicamente en Kempton, nuestro trabajo principal es asesorar a los clientes a cumplir sus objetivos y crear una educación financiera de calidad. Así que empecemos con el primer cuestionamiento, que es ¿por qué invertir? ¿Ok? Y en esta parte me gustaría comentar, la mayoría de las personas considera que la riqueza se construye a raíz de altos ingresos, cuando en realidad la independencia financiera y verdadera riqueza se obtiene ahorrando y acumulando un patrimonio que trabaje pasivamente para asegurar la solidez financiera en un futuro. Básicamente hay 3 reglas del dinero que debemos de seguir. La primera, gasta menos de lo que recibes. Segunda, ahorra ese excedente para el yo del futuro. Y tercera, pon tu dinero a trabajar. Y como dice el famoso billonario Warren Buffett, si no encuentras una manera de ganar dinero mientras duermes, trabajarás hasta que mueras. Ahora, después de hablar acerca de Kempton, de quiénes somos nosotros, de habernos presentado, es momento de comenzar con los pasos para estructurar un portafolio balanceado. Así que Leo a continuación nos va a contar un poco acerca de los objetivos financieros. Gracias, Ángeles.
Pues antes de poder invertir, tenemos que empezar por definir las prioridades financieras y nuestros objetivos justamente para determinar el estilo de cuenta que vamos a utilizar para nuestra inversión. Hay mucha gente que puede tener varios objetivos financieros, por ejemplo, alguien que tiene hijos, quiere ahorrar o crecer su dinero para pagar la educación de sus hijos y al mismo tiempo tener un fondo de retiro a largo plazo. Igual puede ser un objetivo más al azar, como por ejemplo comprar esa casa de ensueño en la playa o cualquier objetivo o meta financiera que cualquiera pueda tener, ¿no? Por otro lado, tenemos a la gente que ya tiene un patrimonio existente y quiere preservar y crecer ese capital. Entonces, el objetivo en ese caso sería poner a trabajar ese dinero para generar un ingreso pasivo del cual les mencionó Ángeles. Por eso mismo existen cualquier variedad de cuentas de inversión para cada tipo de objetivo financiero. Algunos son orientados a construir capital, en cuanto otros tienen la función de crecer capital existente. Bueno, sigamos entonces. A seguir vamos a hablar más en detalle de los principales modelos de cuentas de inversión que manejamos nosotros en el extranjero. Ya determinando nuestras prioridades financieras, pues podemos escoger exactamente el tipo de producto y el estilo de cuenta que nos conviene para nuestros objetivos. Para esas metas de más largo plazo, como el retiro, se utilizan cuentas de aportaciones regulares, en donde se ahorra e invierte un monto fijo, ya sea mensualmente, trimestral, semestral o anualmente. Esto es también a lo largo de un tiempo por un plazo determinado. Esto tiene normalmente un horizonte a mediano o largo plazo y se define de acuerdo a la meta de ahorro calculada específicamente de acuerdo a las necesidades de cada uno de ustedes, los clientes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una intención de retirarme a los 60 años con $1,000,000 ahorrados, pues ¿cuánto necesitaría estar ahorrando mensualmente para lograr ese objetivo? Y ese es el tipo de análisis y de cálculos financieros que hacemos para cada uno de ustedes para realmente generar un traje a la medida de estas cuentas de inversión. Las cuentas de ahorro regular nos permiten llegar a esas metas con aportaciones menores y que van creciendo a lo largo del tiempo con un rendimiento promedio de entre el 8 y el 12% anual. El segundo estilo de cuentas que manejamos son portafolios de inversión de única aportación. Estas cuentas son aptas para clientes que ya han logrado acumular un patrimonio y que les gustaría poner a trabajar ese capital de una manera eficiente y con acceso a cualquier mercado en el mundo y una vasta gama de instrumentos financieros. Los portafolios de inversión de exhibición única tienen mayor flexibilidad en su disponibilidad de capital, dado que sus horizontes tienden a ser de menor plazo y también de igual manera es común que logren mayores rendimientos, ya que el acceso a mercados e instrumentos es más amplio que las cuentas de ahorro. Por lo mismo, estas cuentas tienden a conseguir un promedio de entre el 10 a 15% de rendimiento anual. A seguir, Ángeles les va a explicar un poco sobre la importancia de determinar el perfil de riesgo individual de cada uno de ustedes para así empezar a conformar el portafolio de inversión y los diferentes instrumentos de inversión que podemos alocar el capital de inversión de nuestros clientes. Muchas gracias, Leo. Vamos a continuar con la presentación. Y ahora es momento de hablar de uno de los temas más complicados de definir y es ¿con qué perfil de riesgo me identifico o cómo saber qué tipo de instrumento es el adecuado para mí? El perfil se identifica como el nivel de riesgo al que un individuo está preparado en aceptar. A continuación vamos a abordar los aspectos que nos llevarán a ubicar en dónde estamos conforme a nuestro perfil de riesgo. Entonces, justamente como les comentó Leo, vamos a hacer un poco el ejercicio de preguntas y respuestas al final. Entonces, a nosotros nos serviría mucho que conforme vamos explicando los siguientes aspectos, ustedes puedan ir haciendo anotaciones o puedan ir complementando la información para definir qué tipo de riesgo es y vayan construyendo así poco a poco su portafolio. Entonces, vamos a hablar primero que nada del qué es el riesgo-beneficio.
Generalmente los instrumentos que aportan el rendimiento más alto son aquellos que conllevan el mayor riesgo. En este caso, cabe mencionar que la voluntad y la capacidad de invertir no siempre van a ir de la mano. La voluntad mide los aspectos subjetivos como la personalidad o la capacidad de reacción de una persona ante pérdidas reales. Y la capacidad mide los factores objetivos, que son como horizontes temporales, edad, necesidad de ingreso y situación financiera. Entonces, es importante hacer un análisis interno de nuestras finanzas y saber en dónde estamos ubicados para poder determinar los factores que vamos a revisar a continuación. Ahora, el segundo de ellos es la volatilidad. La volatilidad a menudo se mide como la desviación estándar o la variación entre los rendimientos de ese mismo valor o de algún índice en el mercado. Para conocer más acerca del tema, es importante mencionar un par de acontecimientos que han marcado la historia de las inversiones a nivel mundial. Una de ellas es la crisis financiera de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers. Y una más reciente, que bueno, todavía estamos viviendo, es el COVID, el cual ha llevado a los mercados a niveles de tanta incertidumbre que realmente es complicado hacer predicciones, caso que no se había presentado hace muchos años. Es por eso que es tan importante tomar en cuenta el horizonte temporal en nuestra planeación, ya que esto es un factor determinante a la hora de estructurar un portafolio. No podemos inclinar todos nuestros recursos hacia un instrumento de alta volatilidad y siempre debemos de tomar en cuenta una reserva como capital de emergencia para afrontar acontecimientos como los anteriormente mencionados. Ahora, en la siguiente lámina vamos a revisar cuáles son los instrumentos de inversión que hay en el mercado. Y esta pirámide es muy interesante y es con qué nivel de riesgo me identifico. Entonces, en este punto exactamente es donde se cruza el perfil de riesgo y la volatilidad con el rendimiento y la liquidez de las inversiones. Podemos observar en la parte inferior de la pirámide los instrumentos catalogados de mayor seguridad, pero menor rentabilidad, como lo son productos de protección financiera familiar o seguros de vida. Y en la parte superior, los instrumentos que cuentan con un mayor rendimiento y liquidez, pero mayor riesgo como los derivados o las criptomonedas, las cuales muchas de ellas tienen un eje tan amplio de volatilidad que el espacio que nos queda para la planeación es limitado. Más adelante nuestro compañero Leo nos va a explicar a detalle cada uno de ellos. Así que si queremos invertir en instrumentos de este tipo, debemos de ser conscientes de contar con un fondo de emergencia y otro patrimonial para asegurar antes de entrar a este tipo de inversiones de alto riesgo. Pero bueno, ya que hemos abarcado estos objetivos financieros y nuestro perfil de riesgo, ahora es momento de conocer más a fondo los instrumentos de inversión que existen en el mercado. Así que Leo nos va a explicar un poco acerca de los instrumentos de inversión. Muchas gracias, Ángeles. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle de cuáles son los diferentes tipos de instrumentos financieros a los cuales podríamos acceder a través de nuestras cuentas de inversión internacionales. Comúnmente en México, las cuentas de inversión solo tienen acceso a instrumentos de inversión mexicanos o en algunos casos también acciones o fondos de inversión de Estados Unidos. Nuestras cuentas internacionales les dan a nuestros clientes acceso a cualquier instrumento financiero públicamente disponible en el mundo. Empecemos por los más conocidos. Los bonos son instrumentos de deuda emitidos por gobiernos o entidades públicas o empresas para financiar sus operaciones. Todos los países del mundo y muchas empresas usan esta herramienta para fondear sus proyectos y generar liquidez de capital. Los bonos pagan un interés o rendimiento fijo y tienen un plazo preestablecido.
A continuación, hablemos sobre las acciones. Las acciones son un título de propiedad de un porcentaje del capital social de una empresa. Al invertir en una acción, se puede decir que eres dueño o dueña de ese pedacito de la empresa. El precio de las acciones sube y baja de acuerdo al valor de la empresa en la bolsa. A seguir, los índices. Índices son compuestos por un grupo de acciones de diferentes empresas de acuerdo a un criterio específico. Algunos índices rastrean las empresas más grandes de un país, otros son divididos por sectores económicos o un grupo de materias primas. Algunos índices muy comunes son el S&P 500 de Estados Unidos, que incorporan las 500 empresas más grandes de ese país. Aquí en México tenemos el IPC, o lo que se llama el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Y en Europa el índice más grande es el Euro Stoxx 50. Los índices sirven como una especie de termómetro de un mercado específico para entender la fluctuación de ese mercado como un todo. A continuación tenemos los fondos mutuos. Los fondos mutuos son creados y administrados por las diferentes casas de inversión a nivel mundial. Casas que a lo mejor ustedes han conocido o han escuchado como BlackRock, como JP Morgan, como Credit Suisse, etc. Estos son fondos compuestos de un grupo de acciones de diferentes empresas de acuerdo a una estrategia específica que es determinada por el fund manager y su equipo de ese fondo. El equipo está constantemente analizando la composición del fondo y adaptando esa composición de acuerdo a sus objetivos. Por lo mismo, esos fondos solo se pueden comprar o vender al final del día financiero. O sea, se tienen que esperar a que transcurra todo el día para poder transaccionar ese fondo. Adicionalmente, los fondos mutuos se caracterizan por tener comisiones de entrada y salida más elevadas. Esto es para poder pagarle al equipo que los administra. A seguir, tenemos los ETFs, que también son una especie de fondo similar a los fondos mutuos. Los ETFs, o Exchange Traded Funds, por sus siglas en inglés, también están compuestos de una variedad de acciones de empresas, con la diferencia de que estos fondos no están activamente administrados por un equipo, lo cual los tiende a ser más baratos que un fondo mutuo. Otra principal característica de estos instrumentos es que fungen un poco como una acción, en el sentido que se pueden transaccionar a cualquier hora. Próximamente vamos a hablar de las notas estructuradas. Las notas estructuradas son una especie de bono que pagan un rendimiento fijo bajo ciertas condiciones. El cupón de rendimiento de estos productos está vinculado a subyacentes específicos. Estos mismos pueden ser índices de países, acciones de empresas o divisas, entre otros. Las notas estructuradas se caracterizan por mitigar la volatilidad de los mercados dentro de su propia estructura, de ahí su nombre, nota estructurada. Y aún así ofrecen rendimientos muy atractivos sin exponer el capital invertido directamente a los subyacentes de referencia. Las materias primas o commodities son los materiales más básicos que posteriormente son refinados o transformados en productos de consumo. Uno de los ejemplos más puntuales y más comunes de una materia prima es el petróleo crudo, que luego es refinado para crear el combustible que le echamos a nuestros coches o para crear los plásticos que utilizamos en cualquier variedad de productos. El precio de los commodities oscila constantemente de acuerdo a su demanda y su oferta. Los contratos de futuros también son instrumentos de inversión en donde se fijan precios futuros de las materias primas de acuerdo a un estimado de la producción de esa materia a futuro y también de su demanda. A seguir está el mercado de Forex. El Forex es un instrumento de inversión en donde se especula sobre la variación del valor de una moneda contra otra. Es decir, si por ejemplo el dólar se va a valorar contra el peso mexicano o contra el euro o contra el libra, siempre es esta comparación y esta posición de una moneda contra otra. Entonces, por ejemplo, si yo estimo que el dólar se va a apreciar contra el peso mexicano, entonces yo puedo invertir dinero anticipando ese movimiento y ganar el rendimiento de acuerdo a esa apuesta. Las inversiones en divisas se caracterizan por alta volatilidad, riesgo y dinamismo, por lo cual tienden también a ser inversiones a muy corto plazo.
Y finalmente también tenemos los activos digitales. Estos son, por decir, la más nueva gama de instrumentos financieros que ha surgido en los últimos años, de los cuales predominan las criptomonedas, que estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado, han leído en la noticia, pues ya que hay mucho en los medios sobre este tema, ¿no? Las criptomonedas son, las más conocidas son el Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Tether, entre cientos de otras que existen y pues cada día se crean varias más, ¿no? Adicionalmente a las criptomonedas también existen otros tipos de activos digitales, tales como los tokens digitales, los NFTs, stablecoins, criptoseguridades, etc. Considerando su falta de regulación y en la mayoría de los casos falta de respaldo financiero medible, nosotros en Kempton no invertimos en este tipo de instrumentos directamente. Sin embargo, sí ofrecemos algunos fondos que están diversificados en varias utilidades de la tecnología de blockchain. Esta es la misma tecnología que forma la base de la creación de las criptomonedas y muchos otros de los activos digitales. Y con esto pues, concluimos el resumen de los instrumentos de inversión disponibles a través de las cuentas de inversión extranjera. Nosotros en Kempton siempre mantenemos la filosofía de que los portafolios de inversión que armamos deberían ser diversificados y que incluyan una variedad de instrumentos. Nunca le apostamos a un solo tipo de instrumento ni a instrumentos que tengan un mismo perfil de riesgo. Entonces, con esa diversidad también incluimos una variedad de instrumentos que tengan más liquidez que otros. Excelente, muchas gracias por sus respuestas. Entonces vamos a seguir. Ángeles les va a demostrar un ejemplo completo de cómo determinar prioridades financieras y armar una estrategia de inversión de principio a fin, o sea, tocar todos los puntos que hemos visto en este webinar, desde definir objetivos financieros, el perfil de riesgo y los diferentes instrumentos y cuentas de inversión que podríamos utilizar para llegar a esos objetivos financieros. Muchas gracias, Leo. En esta parte vamos a revisar un caso real de Juan y vamos a exponer cómo siguió él su proceso para poder estructurar un portafolio de inversión. Entonces, vamos a revisar este ejemplo a continuación. A continuación, vamos a hacer un ejercicio juntos de cómo construir un portafolio de inversión a la medida. Conoce a Juan. Juan tiene 40 años, es casado y tiene 2 hijos, uno de 6 y otro de 10. Sus prioridades financieras a considerar son la universidad de sus hijos y su fondo para el retiro cuando cumpla 65 años. Después de evaluar su perfil de riesgo, Juan se identifica con un perfil de riesgo moderado o intermedio. El día de hoy, Juan tiene un ingreso anual de $1,000,000 después de impuestos, aproximadamente $48,000 anuales o $4,000 mensuales. Sus gastos mensuales son de $3,000, lo cual le permite ahorrar $1,000 al mes. A lo largo de los últimos 10 años, Juan ha logrado ahorrar $100,000. Para su retiro, a Juan le gustaría mantener el mismo estilo de vida que tiene hoy, lo cual significa que cuando llegue a sus 65 años, le gustaría mantener un ingreso de $3,000 al mes para cubrir sus gastos, igual a $36,000 al año. Pero bueno, empecemos con los números. Uno de los factores más importantes al hacer una proyección financiera es tomar en cuenta el valor futuro del dinero por el efecto de la inflación. Si consideramos una inflación anual del 3% en dólares a lo largo de 25 años, los $36,000 de gastos anuales de Juan al día de hoy representarían $75,240 anuales a sus 65 años.
¿Cuál es el monto total que necesita ahorrar para cubrir los gastos universitarios y mantener ese ingreso anual de $75,000? ¿Cuál sería la estructura de inversión recomendada para Juan? Primeramente ponemos a trabajar el capital que Juan ya lleva ahorrando en un portafolio de inversión de única aportación. En paralelo, abrimos una cuenta de ahorro para crecer los $1,000 que Juan tiene disponibles cada mes. Proyectando que ambas cuentas generan un promedio del 10% de rendimiento anual, vamos a ver el desempeño de las finanzas de Juan durante los próximos 25 años. A sus 48 años, el primer hijo de Juan estaría ingresando a la universidad. En ese momento, sus dos cuentas de inversión habrían crecido a un total de $322,000. Juan decide hacer un retiro de su portafolio de inversión de $90,000 para cubrir los gastos universitarios de su hijo. 4 años más tarde, a sus 52, el segundo hijo de Juan estaría empezando su carrera universitaria. En ese momento, sus dos cuentas de inversión suman un total de $346,000. A lo largo de los últimos 4 años, los gastos universitarios aumentaron a causa de la inflación educacional y Juan tiene que desembolsar $108,000 para pagar la carrera de su hijo. Juan decide retirar ese capital de su cuenta de ahorro mensual. Durante los próximos 13 años, Juan mantiene su ahorro mensual de $1,000 y sus dos cuentas de inversión siguen creciendo a un 10% anual para terminar con un total de $1,016,000 a sus 65 años. Con el total de $1,016,000 a sus 65 años, Juan podrá mantener la calidad de vida que tiene ya con la universidad de sus hijos pagada y sin deudas. Durante toda la vida activa del portafolio, Juan estuvo involucrado en la decisión de dónde y cómo invertir su capital hasta llegar a entender cómo administrar su patrimonio. Muchas gracias por asistir a nuestro primer webinar en español. Que tengan una bonita tarde. Les mandamos saludos.